Hola, muy buenos días a todas las personas que estáis asistiendo al Congreso Internacional de ULEPIC. Es un placer poder compartir con vosotras los avances de una investigación en curso que estoy desarrollando junto a mi compañera Salomé Solá Morales, con quien llevo un tiempo reflexionando sobre el acoso sexual callejero. Decidimos iniciar una investigación sobre este fenómeno, aterrizándola en Latinoamérica a través del análisis de prácticas videoactivistas. Salomé estará compartiendo los avances de esa investigación en nuestra otra ponencia y yo voy a compartir con vosotras una parte incipiente de un mapeo de iniciativas y campañas contra el acoso sexual callejero, esta vez en Brasil, que hemos iniciado también en colaboración con José Candón Mena, con quien compartimos las inquietudes que nos movilizan para aproximarnos a este fenómeno. Bien, la agenda feminista contra las violencias ha sido impulsada desde Asia, África y Oriente Medio hasta Europa y las Américas. Entender su internacionalización, al menos desde las gafas con las que nosotras observamos y participamos, significa reconocer que las tecnologías digitales han sido fundamentales en muchos de los procesos para organizar, convocar y difundir las movilizaciones y protestas, pero también para dar visibilidad a los mensajes y demandas que están por detrás de ellas. El caso de la acción conectiva Un violador en tu camino, en el que también estamos trabajando, sirve de ejemplo cuando vemos o entendemos que se expandió desde Chile, replicándose en los 5 continentes, poniendo el foco en el rechazo hacia la cultura de la violación y visibilizando la necesidad de construir los patrones y estructuras patriarcales que están en la base de las desigualdades de género en particular y de la organización social en general. Esta agenda ha sido impulsada con fuerza desde Latinoamérica, donde las feministas han llevado a cabo acciones e iniciativas contra los feminicidios, contra las violaciones o contra las diversas formas en las que el acoso sexual se manifiesta. Por poner algunos ejemplos, en 2011 en Brasil tuvo lugar la marcha de las putas, la marcha das Bagias. En 2015 en Argentina, la marcha del Ni Una Menos fue convocada bajo el lema Vivas nos queremos. También las movilizaciones de México en 2019 que se iniciaron tras la denuncia que una adolescente interpuso contra 4 policías por violación y que se englobaron, digamos, bajo el paraguas o el lema No nos cuidan, nos violan. También la primavera feminista chilena, que estalló en 2018. Bien, aunque en Brasil no existen datos oficiales sobre el acoso sexual callejero, sí que hemos recopilado algunos estudios y encuestas que se aproximan a esta cuestión. Por ejemplo, el estudio A Voice das Redes muestra cómo el debate online sobre el acoso se intensificó en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram entre 2015 y 2017. Bueno, hubo 14 millones de menciones a la palabra acoso, es decir, esto creció un 324%, de las cuales 3 millones se envolvieron en discusiones sobre la temática. Además, en esas discusiones aparece la mención al acoso virtual como una nueva forma de violencia, al menos manifestada en este análisis, con un crecimiento exponencial de un 26 por 1000. Por otro lado, el informe del Instituto Patricia Galván indica que durante el carnaval de 2016 las mujeres denunciaron un 176% más que el año anterior. Por otro lado, la encuesta Datafolia muestra cómo el porcentaje de mujeres que afirman haber sido víctimas de acoso se incrementa cuando responden a la pregunta específica sobre el acoso en la calle o en el transporte público. Aunque el acoso sexual callejero sea trivializado en muchas ocasiones,
es una forma más de violencia y un problema social que, bueno, se identifica por prácticas intimidatorias como los silbidos, los piropos, la persecución, los agarrones, los tocamientos, la masturbación pública, el exhibicionismo. Son prácticas que ocurren en el espacio público cuando personas extrañas increpan a otras por razón de sexo, de género, de expresión de género o también orientación sexual. Es una consecuencia directa de la estructura patriarcal y puede tener consecuencias psicológicas dañinas para la víctima, como el miedo, el malestar, sea físico o psíquico, ¿no? Los trastornos de ansiedad o la depresión. Además de los acuerdos internacionales como la Agenda 2030 o la implementación de programas específicos en la región, como ya habrá mencionado mi compañera en nuestra otra ponencia, en Brasil la problemática ha llegado a la jurisprudencia y se ha introducido en las instituciones durante 2018 a través de dos proyectos legislativos. Por un lado, una ley orgánica sancionada en agosto de ese mismo año en el municipio de Río de Janeiro, que en su artículo 3.1 recoge como objetivo enfrentar el acoso y la violencia sexual en los espacios públicos y en el transporte público en el municipio de Río de Janeiro. Por otro lado, está la ley 13.718, la ley de importunación sexual, sancionada por la Presidencia de la República en septiembre de ese mismo año, que tipifica ahora sí lo que comúnmente se conoce como acoso sexual callejero. Paradójicamente, el proyecto de ley aprobado en Río de Janeiro fue impulsado por la concejala y activista feminista y defensora de los derechos humanos, Mayrele Franco, asesinada a balazos el 14 de marzo de 2018, 5 meses antes de la aprobación de su proyecto. Aunque los hechos nos sirven de contextualización para nuestro objeto de estudio, la campaña lanzada por la concejala y activista para difundir su propuesta legislativa forma parte del mapeo de iniciativas que estamos realizando. Todos estos elementos contextuales nos sirven para ilustrar la relevancia de esta violencia sistémica y en ocasiones naturalizada y aceptada, ¿no? como una lacra que afecta a la sociedad en general y a las mujeres, los cuerpos feminizados y también a los colectivos LGTBI+, en particular. Los feminismos se han apropiado de la tecnología en sus luchas para, entre otras cosas, dar voz a las mujeres, sensibilizar en estos temas, promover cambios legislativos o generar una comunidad a modo de empoderamiento para subvertir la sumisión, el silencio y la victimización que acompañan a estas violencias que sufren las víctimas. En sus prácticas ciberactivistas cotidianas, colectivizan experiencias de sus propias vidas cuando introducen en el espacio público voces, sentires y emociones, ya sea de indignación, de rabia, de repulsa o de sororidad, sobre el acoso sexual callejero, que hasta hace prácticamente una década eran compartidas con familiares, con personas cercanas, con grupos de apoyo o con especialistas en salud mental. A partir de aquí, nos preguntamos cómo se está interviniendo en Brasil desde el ámbito de la comunicación y las tecnologías digitales para contribuir a la erradicación de este problema social. Es decir, cuáles son los enfoques, las estrategias y las herramientas que están siendo utilizadas para ello y quiénes son las personas, los actores sociales o las ideas que están por detrás. Hasta el momento hemos realizado un primer mapeo en una horquilla temporal que va desde 2010 hasta 2020 mediante una revisión bibliográfica y una primera parte de la etnografía digital. Los primeros resultados están siendo trabajados en torno a los 3 ejes señalados en las preguntas iniciales que nos inspiraron. Por un lado, la tipología de las intervenciones, por otro, las estrategias y herramientas utilizadas y por otro, los actores sociales o instancias que intervienen. Hemos
elaborado una primera tipología de intervenciones e iniciativas comunicacionales, como podéis ver en la tabla que tenéis en pantalla, que distingue entre acciones ciberfeministas, desarrollo de aplicaciones, campañas de sensibilización y campañas de incidencia política. De todas ellas voy a comentar brevemente algunas. Entre las acciones ciberfeministas, llega de Fiu es una de las más completas en cuanto a las estrategias y herramientas utilizadas. Las otras acciones representan un año de denuncias a través de Internet con los hashtags Somos Todas Rodadas, Meu Primeiro Assédio, Meu Amigo Secreto, promoviendo el debate online sobre el acoso durante 2015. Bien, entre las estrategias y herramientas utilizadas en la acción llega de Fiu, promovida por el tercer sector, la ONG Think Olga, pues destacan varios elementos. Por un lado, la elaboración de una encuesta online realizada por casi 1.800 mujeres, la presentación de esos resultados desde la mirada de las víctimas, la publicación de algunos de los relatos anonimizados de esas víctimas, el lanzamiento de ilustraciones de concienciación y de un libro electrónico titulado Meu Corpo Não é Seu, el desarrollo de una herramienta para registrar casos de acoso y localización de estas agresiones, una herramienta que además está conectada con otra de las tipologías que hemos señalado anteriormente. También por detrás de esta iniciativa está la promoción del hashtag Meu Primeiro Assédio, que fue lanzado en 2015. La segunda tipología comprende el desarrollo de aplicaciones para el mapeo del acoso sexual callejero, como herramientas que, además de registrar las agresiones, disponibilizan un repositorio de consulta. Hemos llegado a estas iniciativas a través de un análisis bastante completo elaborado en 2019 por Tullio Baggio y Stanky Dalluj, del cual destacamos algunas de sus conclusiones en la tabla que tenéis en pantalla, que hemos elaborado nosotras. Bueno, el análisis aborda cuatro aplicaciones, dos de ellas son de origen público y de origen privado. Actualmente no están en funcionamiento y digamos que colocan el foco del problema del acoso sexual callejero en la individualidad, ¿no? En cuanto a la información y conocimiento generado, estas dos aplicaciones se centran en cómo es la estructura de la ciudad. En eventos particulares, como pueden ser los robos o los asaltos, en los lugares donde hay una mayor incidencia de este tipo de agresiones, y en una clasificación dicotómica de las mismas, es decir, las agresiones pueden ser verbales o físicas. Las siguientes dos aplicaciones, Sai para lá y Chega de Fiu, que es parte de la iniciativa de la acción ciberfeminista comentada anteriormente, parten una parte de la ciudadanía y la otra parte del tercer sector. En cuanto a su operatividad, una de ellas está caída y no funciona, y el mapeo de la iniciativa Chega de Fiu sí que está en funcionamiento. Estas dos aplicaciones ponen el foco del problema como algo colectivo, no individual. Y en cuanto a la información que recogen y al conocimiento que generan, este se centra en cómo ha pasado la agresión, es decir, como una pregunta abierta, ¿no? Elaboran una clasificación amplia
que además es múltiple, del tipo de agresiones, recogiendo el lugar donde se ha producido la agresión, el periodo del día o datos demográficos. En cuanto... Ay, sí, perdón. Una cosa que se me olvidaba es que estas dos últimas aplicaciones, la información está anonimizada. Y además, y esto es interesante, ofrecen, porque no ocurre en las anteriores, ofrecen la posibilidad de que personas que no han sido víctimas puedan compartir y denunciar las agresiones que hayan sido presenciadas. Es importante porque, como sabemos, la denuncia por parte de las víctimas suele ser compleja, y más aún si la denuncia se realiza a través de las tecnologías digitales, ¿no? Porque no todo el mundo tiene acceso a estas herramientas. Finalmente, en cuanto a las campañas de concienciación o sensibilización e incidencia política, hemos mapeado un total de 7 campañas, muchas de ellas dirigidas a uno de los mayores eventos del país, como es el Carnaval, aunque también hay otras que van más allá de ese evento. En pantalla tienen la tabla que resume este primer mapeo a partir de la etnografía, de la primera fase de la etnografía digital. Y bueno, pues por comentar algunas cuestiones, la mayoría de ellas contemplan una estrategia híbrida con intervenciones digitales, ya sea creando webs, lanzando ilustraciones y hashtags en redes sociales, vídeos. Incluso algunas contemplan intervenciones en medios de comunicación tradicional, sea televisión o sea radio, y también intervenciones físicas, ¿vale? Distribuyendo material en el espacio público o creando puntos de atención a las víctimas. Esto último, fundamentalmente durante los eventos del Carnaval en diferentes regiones y ciudades. En cuanto al tipo de actores que intervienen, hemos detectado que provienen tanto del ámbito público como del privado, de la ciudadanía y del tercer sector. Y que además en muchas ocasiones estos actores intervienen generando sinergias entre ellos, es decir, mediante colaboraciones. Hasta el momento, como ya indicaba al inicio de la comunicación, presentamos la primera parte del mapeo a modo descriptivo. La idea, una vez que lo tengamos terminado, es incorporar un análisis de los elementos del mensaje en un nivel más profundo, dialogando con la teoría crítica feminista y con las posibilidades de estas producciones comunicacionales para generar cambio social. Sin mucho más que ofrecer en esta comunicación, me despido, les doy las gracias por su atención y bueno, les dejo tanto mi email como el de mis compañeros para que si tienen cualquier pues consulta, inquietud o reflexión que nos quieran transmitir, lo hagan estando plenamente agradecidas de ello. Espero que les haya gustado la intervención y a disposición.